8 de la mañana, 40 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política, Punto de Vista. Ingeniero Mendoza, ya tenemos a nuestro invitado ahí en pantalla, el doctor Vicente Tayano. Ingeniero Mendoza. Ingeniero. Bueno, parece que tenemos algún problema de conexión con el ingeniero Mendoza. En todo caso, le damos la bienvenida pues, al doctor Vicente Tayano, asambleísta y coordinador del Partido Social Cristiano. Usted ha manifestado la necesidad de que se debe de llamar, indagar, cuestionar y suspender más bien este proceso de elección de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia que deben de incorporarse ya en el mes de febrero a este tribunal. Y ha dicho también que hay que observar la conducta del presidente del Consejo de la Judicatura por algunos hechos relevantes. Ayer la Corte Nacional de Justicia no logró los votos para proceder a observar este proceso de elección. ¿Qué hacer con este procedimiento? ¿Qué hacer con esta elección de estos 7 jueces? ¿Lo dejamos nomás? Porque además hay otra cosa. Creo que mañana o pasado tendrá que dirimir una jueza de Quito sobre un recurso de amparo que ha presentado los abogados de Pichincha. Pero tal parece, doctor Tayano, que finalmente el señor Wilman Terán y 2 de los miembros de la judicatura van finalmente a elegir a los 7 jueces. ¿Cuál es su concepto, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, Alcides? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Lamentablemente para los ciudadanos, lamentablemente para el país, el sistema de administración de justicia enfrenta una serie de problemas. Problemas administrativos en su gestión administrativa y problemas en la gestión procesal. Y es preocupante cuando el máximo órgano administrativo, en este caso el Consejo de la Judicatura, está envuelto en una serie de problemas. Primero, porque la gran mayoría de sus integrantes están siendo investigados o procesados por la justicia y no por delitos menores. Y por otro lado, absolutamente todos en este momento tienen acusaciones políticas, es decir, juicios políticos en trámite en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, nosotros tenemos que demandar transparencia y resultados. ¿Por qué? Porque no podemos pensar, Alcides, en combatir eficiente y contundentemente la delincuencia si uno de los actores de la mesa, que es la justicia, no funciona y tiene problemas de fondo. Por lo tanto, este es un primer comentario. Ahora, nosotros tomamos la decisión de adherirnos al juicio político presentado en contra del señor Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, del señor Muñoz, vocal, y de la señora Barreno, ex vocal. ¿Por qué? Hay 3 acusaciones claras. La primera a la que usted se refirió, irregularidades denunciadas en el proceso de renovación y selección de jueces de la Corte Nacional, y estamos hablando del más alto órgano de justicia ordinaria de este país. Tema 2, la toma de decisiones inconsultas, atropellando norma y procedimiento, inclusive inventándose una nueva matemática en cuanto al quórum. Y tercero, el hecho de, sin haber observado el procedimiento y la formalidad, extenderle a magistrados de la Corte Nacional de Justicia sus periodos de funcionamiento algunos años más. Todas estas causales nos han llevado a suscribir el proceso y obviamente a que se cumpla la norma. Esto tiene que cumplir con todo la tramitología administrativa y ser luego tratado en el orden de presentación, porque hay una norma expresa que así lo manda en cuanto a los juicios políticos. Ahora, vamos al caso particular de el proceso de renovación de la Corte Nacional. Hay tanto a nivel local como desde observatorios internacionales y denuncias de propios participantes en relación a presuntas acusaciones, desde la formulación de preguntas, desde la forma en cómo se ha calificado en los distintos momentos de este proceso, que algunos advierten que han sido perjudicados y otros que han sido beneficiados. Por lo tanto, esto preocupa y llama la atención. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que primero el tema esté discutido y se ponga sobre la mesa, que la opinión pública
pueda hacer ese control social necesario, porque tenemos que tener una corte de primer nivel y bajo ningún concepto podemos permitirnos como país que esta nube, este nubarrón de presuntas irregularidades quede sobre la mesa. Punto uno. Punto dos, nosotros tenemos que actuar desde nuestra competencia y estamos haciendo lo que nos corresponde, fiscalizar. Hacer lo contrario, decidir más allá que no podemos sobre la continuación o no del proceso, no es nuestra competencia. Eso es exclusivamente competencia del Consejo de la Judicatura. Cualquier otra instancia simplemente podría ser un exhorto o, en su defecto, pues que este organismo, el Consejo, declare la nulidad y regresar a foja cero e iniciar de manera abierta, clara y transparente, no repetir los mismos problemas o taras que se ha dado en este proceso. Y adicionalmente, lo que usted señaló, que eventualmente alguno de los participantes que considere que sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica hayan sido vulnerados, pues pueda obtener una sentencia de algún juez constitucional que detenga el proceso. En todo caso, nosotros desde nuestra competencia en la Asamblea estamos haciendo lo propio y avanzando. Vicente, mucho gusto de saludarlo. Don Julio, buenos días. Qué gusto. Dígame una cosa, Vicente, ¿hasta qué punto algún asambleísta puede tomar la iniciativa de llevar esto hasta la Corte Constitucional? A ver, primero que hablando de garantías jurisdiccionales, la única instancia en lo procesal que cabe sería una medida cautelar que de hecho ya está interpuesta dentro de una acción de protección. Entonces, finalmente, este es un tema exclusivamente de un juez constitucional. ¿Por qué? Porque a la Corte Constitucional solo llegaría una acción de inconstitucionalidad, una acción extraordinaria de protección, que no es el caso en este particular. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome a nivel de juez constitucional va a estar dada dentro de primera o segunda instancia, mi querido Julio. Pero no corremos el riesgo de que estas cosas se den cuando ya se hayan hecho, se haya terminado el proceso. Bueno, de hecho, las acciones jurisdiccionales, como se los decía, ya se encuentran en curso. En esta semana se debe esperar el resultado de las que están interpuestas precisamente por la serie de argumentos a los que yo me referí, que son señalados como atropellos a la norma. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Que los jueces que conocen el tema tienen que validar que efectivamente se ha violado norma o se ha violado procedimiento y que eso está violentando derecho de alguno o de los participantes en este proceso. Esa decisión podría así suspender el curso de este proceso tan cuestionado. Vicente, dígame una cosa. ¿Cómo anda en la Asamblea este tema? ¿Hay se vislumbra una mayoría para censurar la acción del Consejo de la Judicatura o hay sectores importantes que los defienden? ¿Qué pasa en cuanto al control político de la Asamblea Nacional? Hay dos procesos políticos que encausan a la totalidad de los integrantes del Consejo de la Judicatura. El primero, que fue presentado en contra del señor Murillo y del señor Morillo, ese desde el 27 de abril se encuentra en la Comisión de Fiscalización. De hecho, hoy, el día del Pleno, en la sesión de las 10:30 de la mañana, vamos a tomar una decisión para que todos estos juicios políticos que se encuentran en trámite y que han perdido ponente pueda ser subsanado este particular y continúe en la tramitación. ¿Y por qué? Porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa así lo manda, a que sean tratados en orden de presentación. Y tema 2, el juicio político presentado en contra de Wilman Terán, de Javier Muñoz y de Maribel Barreno, juicio político que nosotros suscribimos también, este ya se encuentra en trámite para que pase todos los filtros que la ley establece, desde la admisibilidad en el CAL hasta que sea enviado a la comisión y puedan ser tramitados. Nosotros estamos haciendo, y esto está avanzando, Julio, lo que corresponde desde nuestra competencia en cuanto al acto de control político. Y aquí una precisión importante. ¿Cuál es la consecuencia una vez que todo este proceso político avance? Es que de existir los votos, que creo que pueden existir por la gravedad de las acusaciones, los funcionarios encausados políticamente sean censurados y consecuentemente destituidos. Y esta destitución implica una inhabilidad para el ejercicio de cargo público en los siguientes 2 años. Vicente, usted como asambleísta, ¿le podría explicar al país lo que sucedió ayer en la Comisión de Fiscalización con el caso del ex ministro de Energía?
Algunas personas me han dicho, no, es que de ahora en adelante los juicios políticos se los van a ir desechando, saltando, porque lo que quieren es llegar rápido al juicio político, a la fiscal. ¿Hasta qué punto este es un comienzo de algo que podría resultar hasta bochornoso para el país? A ver, Julio, y gracias por su inquietud porque hay que hacer una necesaria y pertinente aclaración. Creo que lo de ayer se generó por falta de precisión y vamos a la línea del tiempo. Primero, la presidenta de la Comisión de Fiscalización hace una declaración y dice, no he recibido formalmente los expedientes de los juicios políticos que se encuentran en trámite. Como ya llegó a la comisión el presentado en contra de Santos Alvite, los tiempos están corriendo y tengo que tratarlo para que no quede archivado, ¿de acuerdo? Entonces, una parte de los integrantes de la comisión, tal vez por falta de claridad en la lectura de la norma, interpretaron que la calificación de ese juicio político a Santos Alvite iba a llevar a que sea tratado primero. No, y no es así, porque hay norma expresa en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que manda que los juicios son tratados en el orden de presentación. Y vamos hacia atrás. Tenemos juicios presentados, como por ejemplo, uno en contra del Consejo Nacional Electoral, dos en contra del exministro de Obras Públicas Herrera, uno en contra de el exministro de Bienestar Social, otro que fue también presentado en contra del ministro Manzano, ministro de Agricultura, y aquí viene luego el de Santos Alvite, viene el de Juan Zapata y finalmente el de la fiscal. Por lo tanto, no hay forma de que los que están al final terminen primero. ¿Qué es lo que puede pasar? Y que el día de hoy la Asamblea va a conocerlo, es lo siguiente. A ver, en el caso del juicio político presentado al Consejo Nacional Electoral, hay ya un pronunciamiento de la Procuraduría que dice que el juicio no puede continuar, esto en palabras sencillas, porque fue interpuesto en un momento electoral y hay norma expresa que no se lo puede hacer. Ese quedaría desechado. Vamos al siguiente, al juicio político en contra de los dos vocales del Consejo de la Judicatura, Murillo y Morillo. El Pleno tiene que tomar la decisión de sustituir los que van a participar como ponentes o como titulares de la acusación. ¿Por qué? Porque los dos legisladores que presentaron el proceso ya no volvieron a la Asamblea porque no fueron reelectos. Vamos al siguiente. ¿Y es posible reemplazarlos? Pero, sí, pero ¿se los reemplaza obligatoriamente o tienen que presentarse voluntariamente varios legisladores para decir yo interpelo? No, el Pleno tiene la capacidad como máximo ente de la Asamblea de tomar esa decisión. ¿Y por qué? Porque el proceso político fue presentado con las firmas de respaldo, fue admitido al trámite y ya fue derivado a la comisión. Simplemente es una sustitución para poder continuar con el ejercicio de la facultad fiscalizadora, porque los cargos no han sido retirados. Eso es importante señalarlo, Julio. Vamos al siguiente juicio político que se encuentra en curso al exministro Bernal de Bienestar Social. Y luego, ahora sí, vamos a lo de Alvite, vamos a lo de Zapata y a lo de la fiscal, porque sería el último juicio. Ahora, ¿qué tiene que pasar? El día de hoy, la Comisión de Fiscalización se tiene que volver a reunir y tiene toda la capacidad legal para calificar el juicio de Santos Alvite. Una vez calificado, este proceso de juicio político pasa a la cola para ser tramitado conforme lo manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa. O sea, no es como se ha dicho de que ya Santos Alvite está librado de un juicio político. No es verdad. Se dio una primera votación, no hubo los votos para calificarlo, se reconsideró esa votación, que es una práctica propia del procedimiento parlamentario, está aceptada la reconsideración, es decir, que hoy se tiene que votar o mañana, cuando se junte la comisión, el hecho de que si se admite o no al trámite, van a existir los votos y Santos Alvite va a tener un procesamiento político porque no cabe otro camino, Julio. Tenemos que ser claros ante todo lo que estamos viviendo, ante las millonarias pérdidas económicas que nos están generando estos apagones y sobre todo ante lo grosero y deleznable de sus propias aseveraciones en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Declaraciones como aquellas de que ni siquiera había leído lo que le estábamos pagando a Colombia por la energía, ¿no? Que me parece una cosa pues traída de los cabellos, ¿no?
grosera, Totalmente. Julio, por decirlo menos, por el monto, por la diferencia entre lo uno y lo otro, me refiero al valor en el que estamos pagando, pero creo que la falta de precisión ayer en leer la norma y entender lo que tenía que pasar nos llevó a este entuerto que se pudo haber evitado, pasó, pero procedimentalmente esta es la aclaración y se puede tratar, se lo va a aprobar y vamos a continuar con el orden como lo manda la ley. Alcides, continúe por favor con el diálogo. 8 de la mañana, 56 minutos. 8 de la mañana, 56 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el asambleísta coordinador del Partido Social Cristiano, el doctor Vicente Tayano. Doctor, es muy probable que a partir de esta tarde ya el pleno de la asamblea empiece a discutir este proyecto de ley denominado de eficiencia económica y generación de empleos que envió el presidente, ¿verdad? Pero ahí hay dos puntos que han sido observados por dos connotados exministros de Finanzas, Fausto Ortiz y Mauricio Pozo, que hablan de que en ese proyecto hay un articulado que va a permitir el uso del dinero de las reservas para gasto público y que eso, por lo menos dice Mauricio Pozo, dejaría abierta la puerta para de forma muy peligrosa debilitar la dolarización. Usted particularmente y el bloque social cristiano están ya en conocimiento de este tipo de observaciones que han hecho estos ministros. Así es, hoy a las 3:45 de la tarde vamos a tratar el informe en primer debate de este proyecto de ley. Y aquí una precisión importante. Lo que va a conocer el Pleno es el trabajo de la Comisión de Comisión. Desarrollo Económico, es decir, recibió el proyecto por parte del presidente, lo ha trabajado, lo ha procesado y hay una propuesta que incluye ciertos cambios y que analiza temáticas como las que usted acaba de señalar. ¿Qué es lo que manda la norma de procedimiento? Para eso es el primer debate, para escuchar, para proponer, para mejorar y para que regrese nuevamente a la comisión y poder acoger todas estas observaciones. ¿Cuál es el objetivo? Sí, tener un proyecto aprobado que en cuanto a los incentivos, que en cuanto a todo aquello que va a permitir dinamizar el mercado laboral a través de deducciones de impuesto a la renta, por ejemplo, se aprueben y que todo aquello que sean líneas rojas, que sean peligrosas o que hayan serias diferencias conceptuales, como las que usted acaba de señalar en cuanto al tema del gasto y reservas, regresen a la comisión para que sean tratados en detalle y se pueda excluir del proyecto aquello que sea necesario y que sea pertinente. ¿Por qué? Porque hoy no hay votación, hoy simplemente hay un debate que va a permitir depurar este tema y nosotros hemos tomado nota y hemos registrado, porque es lo responsable, no solo las intervenciones y criterios que se han generado en el debate al interior de la comisión, sino también los criterios de los analistas económicos. Y hay otros temas también que ya han sido evacuados para bien, como por ejemplo el excluir del proyecto esa propuesta de que en la venta eventual o esporádica de bienes inmuebles, tanto de personas naturales o jurídicas, que no se dedican a la actividad inmobiliaria, es decir, que no venden esto de manera recurrente, se grave eso con impuesto a la renta. Eso ya está excluido del proyecto, por ejemplo. Entonces, es precisamente por citar simplemente un ejemplo, Alcides, lo que hoy vamos a hacer, porque el debate nos va a permitir mejorar la ley y tener hasta el 21 de diciembre, el próximo jueves, esta ley aprobada. Doctor, otro punto de vista sobre la presentación por parte del movimiento Construye de una propuesta de enmienda al artículo 79 de la Constitución para permitir la extradición de ecuatorianos en los casos de delitos transnacionales, delitos contra la vida y la integridad sexual. ¿Es válida esta propuesta para usted, doctor? No, ese es un tema que tiene ya un antecedente. No olvidemos que la temática de la extradición fue presentada ante la consulta popular fallida del presidente Lazo. Por lo tanto, jurídicamente allí hay criterios encontrados en cuanto a la posibilidad. Ahora, vamos al concepto general. Usted puede preguntarle y consultarle al soberano, al ciudadano, las veces que sean necesarias
sobre todo en temáticas de ejercicio de derechos. Sin duda alguna, hablando en términos generales de la extradición, es una temática que fue utilizada en el combate a la delincuencia como parte de una política pública de algunos estados que han enfrentado esto, como por ejemplo en su momento Colombia. Ahora, aquí lo importante es agotar el debate y si se va a tomar una decisión, que se tome una decisión que sea pertinente, pero en lo de fondo, sin duda alguna, la extradición es uno de los temas a discutir, pero hay muchísimas otras cosas más sobre la mesa que son necesarias y que son importantes para poder generar insumos que nos permitan enfrentar esta grave crisis de inseguridad. Por lo tanto, le quiero decir que esta es una discusión que está empezando, que no está agotada y sí sería interesante, obviamente por ser necesario, conocer cuál va a ser el tratamiento y el criterio que le dé la Corte Constitucional en este sentido a esta propuesta. Doctor, ¿qué le parece lo expresado por el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick? Varias veces lo ha hecho, pero últimamente también ya extendiendo sus revelaciones a hechos que tienen que ver con vinculaciones del narcotráfico y el crimen organizado hasta en equipos de fútbol, ¿no? En medios de comunicación, en la política, etcétera, ¿verdad? Se esperaba una reacción del gobierno. Ayer el ministro del Deporte habló sobre el tema relacionado con el fútbol, pero queremos saber si es que también la Asamblea tiene algún punto de vista, porque bueno, para combatir todos estos problemas de narcotráfico hay que tener leyes también, leyes duras, ¿verdad? Reformas al COIP, en la misma Constitución. ¿Algún punto de vista esperamos, vamos a escuchar de la Asamblea o de algún asambleísta, doctor? A ver, sin duda estas declaraciones preocupan y alarman por el contenido de las mismas. Y para muchos puede sonar como una especie de secreto a voces porque son temas que se vienen escuchando de manera recurrente. ¿Y qué es lo que tiene que pasar en este sentido? La Asamblea Nacional, desde su competencia, está ya tramitando todas las reformas que están vinculadas y que estaban pendientes y sueltas a la legislación penal. Yo soy integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y mocioné la semana pasada que todos estos proyectos de reforma al COIP que buscaban sancionar con mayor gravedad penas y precisar ciertos, no llamémoslo vacíos, pero ciertos temas que en el procedimiento estaban siendo utilizados o están siendo utilizados por los delincuentes para quebrar la ley o recuperar la libertad antes de tiempo, sean ajustados. El CAL lo aprobó así y el día de mañana, ya en la tarde, nosotros vamos a iniciar dentro de la comisión el tratamiento de todas estas reformas penales. Adicionalmente, nosotros como bancada legislativa de las 6 y aliados, el miércoles de la semana pasada, con el proponente, nuestro legislador Jorge Acaiturri, presentamos un amplio proyecto de reforma que busca en tipos penales puntuales, los extorsivos, los asesinatos, los femicidios, agravar la pena y cerrar la posibilidad de que, por ejemplo, en el delito de vacuna y extorsión, los que tienen que terminar la pena porque son sentenciados no se acojan a un beneficio penitenciario como lamentablemente pasa y recuperen su libertad. Entonces, eso de parte nuestra está presentado y nosotros como asamblea vamos a discutir la próxima semana esta reforma que va a permitir que de una vez por todas las Fuerzas Armadas se puedan incorporar en el rol del control a la seguridad interna del país. Hoy solo lo hacen a través del control de armas, porque es una de sus competencias, y en cuanto exista un estado de excepción que tiene una temporalidad y tiene un determinado territorio. Entonces, estos son temas importantes porque todo esto abona en materia de seguridad y es lo que tenemos que hacer desde nuestra competencia en ese sentido. Ahora, vamos al otro lado. Es precisamente a las autoridades de justicia a quien les corresponde el procesamiento y la rendición de cuentas de lo que vaya pasando en relación con todos estos delitos vinculados con el crimen organizado. Doctor, otra pregunta. Mire, hace poco la lista 6, Partido Social Cristiano y sus aliados, a través de un boletín de prensa, pidió públicamente cuentas de la gestión del embajador del Ecuador en Qatar, Pascual El Siopo, otrora dirigente social cristiano. Entonces,
Dos preguntas van aquí. Este tipo de procedimientos no cabe que lo responda primero la canciller, que es pues la que dirige la política exterior del Ecuador. Y segundo, ¿no es una vendetta todo esto, No, en doctor? lo absoluto. Primero, Alcides, todo servidor público, de acuerdo a la Constitución, está sujeto al rendir cuentas, primer tema. Y el requerimiento de información fue un requerimiento puntual en relación a ese sentido. Segundo, el hecho de conocer cuál es la gestión que se realizó con beneficios para el país, porque definitivamente es importante saber qué está pasando con nuestros recursos en cuanto a quienes están cumpliendo misiones diplomáticas y si efectivamente esos recursos que el Estado paga para su subsistencia y para las funciones que tienen que realizar están dando resultados en qué? En poder generar beneficios o atraer inversión y algo que económicamente pueda sumarse. Es un tema de trámite que ya pasó para uno de los tantos funcionarios del servicio exterior, en el caso de ser necesario, se lo hará con los siguientes. De hecho, ¿por qué? Porque fue uno de los primeros, al igual que me parece que el embajador en Washington, que fueron ratificados, pero es un tema que está en curso, habrá que esperar el tiempo de ley, que es 10 días, así lo manda la ley orgánica de la función legislativa, para recibir la información y a partir de eso hacérsela pública al país. 9 de la mañana, 7 minutos. 9 de la mañana, 7 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Vicente Taliano, coordinador y asambleísta del Partido Social Cristiano. Más preguntas con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias. Doctor Tayano, dígame una cosa. El acuerdo que ustedes llegaron legislativo con el partido correísta y con el partido de gobierno, incluye apoyar, por ejemplo, dentro de este proyecto de ley económica, aspectos como los que señaló hace un momento Alcides o aquellos de nuevos impuestos, porque el Partido Social Cristiano ha venido manteniendo una postura de cero impuestos adicionales, pero el país está necesitando de recursos porque el gobierno en su presupuesto está totalmente desfinanciado, no tiene ni para pagar a la burocracia. ¿Hasta qué punto ustedes cambiarán esa línea de conducta que han venido manteniendo? Julio, en relación a su comentario, algunos particulares. El primero, lo que ha operado en la Asamblea han sido coincidencias que se han traducido en votaciones en la Asamblea Nacional. Una primera, que fue incluso más allá que la bancada de RC en cuanto a número que la bancada de ADN, que nos permitió conformar autoridades y elegir a Henry Klonfle con 128 de 137 votos posibles como presidente de la Asamblea. Luego, con votaciones un poco menores, pero sobre los 100 votos, integramos las comisiones legislativas y hemos aprobado 3 leyes, como la de equidad salarial, la ley que crea el sistema de gestión de riesgos y la ley que crea el sistema para regular el ejercicio de las compañías de seguridad. Y lo vamos a seguir haciendo. Y no solo va a existir un acuerdo, van a existir varios acuerdos y no necesariamente con RC o con ADN, sino coyunturalmente, porque de hecho eso ha pasado ya en estas 3 semanas de asamblea. En cuanto al económico urgente, hay un tema claro, como usted lo dijo a ciencia cierta, el país necesita movimiento económico y para que haya movimiento económico necesitamos atraer inversión nacional y extranjera. Nuestras líneas y nuestro proceder es el mismo, no a más impuestos. Nosotros creemos que hay que aprobar todo aquello que es incentivo y para eso es este debate, para mejorar esta ley y que esos incentivos, como por ejemplo, quien contrate a jóvenes entre 18 y 29 años pueda tener una deducción adicional al impuesto a la renta, sin duda alguna es importante. Estas precisiones que se están haciendo para que el régimen de inversión mediante alianzas público-privados sea menos burocrático, dure menos tiempo y sea más efectivo, se dé, también está siendo parte del tema. Y hay otras temáticas con las que no vamos a coincidir. Nosotros siempre vamos a votar en defensa de la dolarización, siempre vamos a votar en defensa del bolsillo de la clase trabajadora y ciudadana de este país con no menos, con no más impuestos. Nosotros estamos claros, no vamos a ir hacia allá. Nosotros creemos en que hay que recortar el endeudamiento público, que hay que renegociar responsablemente la deuda externa con una quita, obviamente, de todo aquello que nos permita poder tener liquidez y esto hay que hacerlo de manera responsable, cumpliendo los procedimientos y lo que manda la técnica económica en ese sentido, así como creemos en la focalización responsable de subsidios que puedan fomentar
los segmentos de la economía que así lo necesitan. Y esa, Julio, ha sido nuestra práctica y va a seguir siendo. Vicente, suena bonito esto de que le van a estimular a quienes den trabajo. A mí también me gusta, pero me pregunto, ¿y quién va a dar trabajo ahora cuando se están cerrando los negocios por el proceso este de vacunación, no de vacunación contra el COVID, sino de vacunación del crimen organizado? Se están cerrando locales por doquier, la gente no quiere saber, tiene miedo. Aparte de eso, de que las vacunas que están imponiendo son tan fuertes que prácticamente los negocios no pueden funcionar. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente será esto un estímulo? Hay un aspecto sí importante, el asunto de las concesiones de la obra pública, pero se ha venido diciendo, y yo no sé si usted lo ha analizado, Vicente, se ha venido diciendo de que no se pueden hacer concesiones público-privadas porque las leyes no lo permiten, pero yo recuerdo en el gobierno del señor Moreno se concesionó la vía Guayaquil-Salinas y está funcionando muy bien y no ha habido ningún problema de orden legal. ¿Por qué no se han hecho las concesiones de obra pública con el sector privado, Vicente? A ver, Julio, 3 comentarios porque la pregunta es amplia y tiene varios componentes. El primero, es momento de generar condiciones y incentivos para volvernos atractivos. Sin duda alguna, y hay que hacerlo, y esta es la oportunidad ante lo que ha enviado el presidente. Yo considero que es un proyecto que tiene algunos matices importantes, y sí, lamentablemente no podemos hablar de atraer inversión si no resolvemos la crisis de inseguridad, y es allí cuando todos tenemos que trabajar de manera coordinada. Le comentaba al CIDE lo que estamos trabajando y lo que va a pasar hasta final de año en materia penal, y creo que es importante. Y aquí lo otro, hay que marcarle el paso respetando la independencia y funciones a la justicia para que luego los malos funcionarios judiciales, que no son todos por si acaso, no tiren a la basura o como saco roto el trabajo de la Asamblea o el trabajo de la fuerza pública. Y por otro lado, sí, seguramente los que dejaron de hacer cosas tendrán en su momento que responder por qué, existiendo ley de alianzas públicas y privadas, se demoraron muchos años, iniciativas y proyectos que terminaron cansando al inversor y que se fue porque dijo esto no camina. ¿Qué es lo que busca esta ley? Que ese trámite que era muy burocrático se simplifique. Y hablando, por ejemplo, de lo que usted señaló de vías, hablamos de las alianzas público-privadas, esta mezcla de capital público y del inversor privado como un tema genérico, pero hay varias figuras, como por ejemplo las alianzas estratégicas, que toman muchísimo menos tiempo, que tienen menos requisitos de rigurosidad de aprobación, y por eso generalmente en obra pública ha operado ese tema. Y de hecho, esta modalidad de alianzas estratégicas es tomada para la prestación de algunos servicios, sobre todo en gobiernos municipales locales, para aquellos que tienen, por ejemplo, la revisión vehicular, la matriculación, etcétera. Pero aquí lo importante, Julio, acogiendo su comentario, es que la ley funcione. Por lo tanto, tiene que ser una ley concreta y práctica que pueda ser utilizable inmediatamente para atraer capital y para poder destrabar. Y ojo, los problemas económicos del país y la falta de recursos para la deuda fiscal o para el hueco fiscal no se van a suplir la totalidad con esta deuda. Esta deuda va a poder recabar algo, va a traer inversión, pero hay que tomar otra serie de decisiones de fondo, como el endeudamiento público, no pipones, no vagos en el mundo público, respetar los funcionarios estables por su tiempo y por su capacidad, que son funcionarios de carrera, revisar necesariamente, como se lo decía, nuestro endeudamiento externo, fundamentalmente el pago de la deuda externa, no porque la vamos a dejar de pagar, es porque hay que hacer una quita de todo aquello que nos está complicando y pagar capital, y bueno, vamos pateando intereses para la baja, alargando los plazos, porque eso es lo responsable, Julio, eso es lo que tenemos que hacer hasta que la situación vaya mejorando. En todo caso, esas son las particularidades que yo les quería comentar. Tengo respetuosamente que manifestar, tengo que movilizarme ya a la asamblea, tengo sesión, como siempre, a la orden y presto para atender los requerimientos de Radio Atalaya y de ustedes, buenos amigos. Muy agradecido, doctor Tayano. Alcides, por favor, en el finalísimo. Claro que sí, para agradecerle al doctor Vicente Tayano, asambleísta y coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, por haber estado con nosotros y responder nuestras preguntas, doctor. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Alcides, un fuerte abrazo.